En el territorio peruano se están produciendo imágenes que obviamente responden a las tecnologías del momento y siempre imágenes entendidas clásicamente como aquella fotografía que se ha puesto en álbumes y que ha servido y sigue sirviendo con motivos identitarios. Por un lado, se tiene la fotografía que habría que describir como de retrato formal, y la fotografía que registra, por ejemplo, actividades, ceremonias de todo tipo propias de la característica cívica de la localidad, además de, por ejemplo, también imágenes que tienen que ver con la vida privada, la cotidianeidad de las familias en una serie de circunstancias que son las propias de las imágenes tomadas con los nuevos medios disponibles, es decir, la nueva tecnología disponible. Por ejemplo, el teléfono celular o el iPad. Es decir, hay una serie de situaciones en las que las imágenes que la gente pueda querer subir van a tener orígenes muy distintos. Lo interesante de la plataforma de fotografía peruana es que va a ayudarnos a entender hasta qué punto los medios masivos de comunicación con sus formas estándar de fotografiar han impactado sobre comunidades diversas. La manera, por ejemplo, en que una comunidad a través de sus distintos individuos practicantes de la fotografía retrate su cotidianidad, va a ser puesta en contraste o, en todo caso, quedará visiblemente asimilada a la manera en que la televisión nacional filma acontecimientos o situaciones en distintos lugares. Lo interesante en este caso es que esencialmente la plataforma de fotografía peruana está acogiendo imágenes fijas. Esas imágenes fijas siempre tienen características distintas porque a sabiendas o no, el individuo que hace fotografía lo que hace es construye con una narrativa en la mente algo que tiene que ver con lo que conoce él o ella del espacio en el que vive. En la actualidad, el número de imágenes que se produce en el mundo es realmente astronómico y creo yo que la diferencia entre los diferentes practicantes de la fotografía eh, se da esencialmente en la capacidad que tienen o no tienen de hablar de lo que hacen y de hablar acerca de por qué lo hacen. Ha habido una súbita ampliación de algo que durante mucho tiempo se llamó fotografía vernacular. Es decir, cuando los norteamericanos, por ejemplo, en su afán de teorizar las prácticas fotográficas, deciden que el fotógrafo que hace retratos carné o el fotógrafo que tiene un estudio de retratos, digamos, en las décadas de los 60 o los 70 o los 80 es un fotógrafo vernacular, o aquel que fotografía, por ejemplo, en un parque o en un balneario es un fotógrafo vernacular. Ese tipo de fotógrafo vernacular de pronto se ha visto de alguna manera, sin desaparecer por completo, pero sí ya en vías de extinción, se ha visto como que recubierto u ocultado por las propias prácticas que vienen ligadas a el uso del teléfono celular o del iPad. Estas prácticas espontáneas por fotógrafos impromptu se han convertido en proveedoras de imágenes que llegan a las páginas de noticias en los diarios. Creo que, por ejemplo, la situación en la que se produce un atentado y los paseantes, los transeúntes cercanos al lugar o testigos presenciales del hecho tienen un celular en mano, los hace idóneos para ser los primeros en fotografiar. Entonces, toda esa situación hace que sea muy necesario teorizar acerca de qué es lo que está pasando con la fotografía y quiénes son los generadores de imágenes en la actualidad.
La centralización de los medios masivos de comunicación en Lima, sobre todo los de prensa escrita, para quienes los reporteros gráficos generan el mayor número de imágenes, gracias a los cuales los fotógrafos viajan en el Perú en comisión, eh, hace que la visión sea esencialmente una visión limeña sobre el resto del país. Uno de los mayores atractivos que reviste la plataforma de fotografía peruana es que se va a poder acoger fotografía no generada por esa situación de comisión. El fotógrafo o la fotógrafa que proporcionen imágenes de distintas localidades del país no van a tener esta presión o esta directiva u orientación sobre ellos. Yo creo que lo interesante de esta situación, y sobre todo pensando en todos aquellos dispositivos que sirven para hacer imágenes digitales y que están repartidos por todo el país sin duda alguna, yo creo que lo más interesante de eso va a ser qué nuevo tipo de espontaneidad o qué nuevo tipo de imagen no restrictiva o no que no obedezca a conocimientos impartidos desde perspectivas que son o que están alineadas con el aspecto profesional del hacer imágenes, van a surgir y van a hacerse visibles en la plataforma de fotografía peruana. ¿Qué es lo que uno fotografía? Definitivamente revela qué es lo que uno piensa acerca del lugar en donde uno vive o de las cosas que acontecen en torno a uno. Esas cosas no son tan visibles en la actualidad entre nosotros, los limeños, porque estamos muy acostumbrados a solamente consumir las imágenes que los medios masivos de comunicación, de la prensa escrita, por ejemplo, eligen presentarnos en sus páginas. Creo que, bueno, es posible que hasta surja un nuevo gusto por otro tipo de imágenes que van a ser esencialmente imágenes a consultar en Internet, dado que la plataforma de fotografía peruana va a ser un sitio en la red. Yo creo que los curadores dialogan con los fotógrafos en la actualidad, pero dialogan no con miras a construir una estructura que podría llamarse crítica discursiva. Eh, Ojo, que también es importante recordar que el curador no es necesariamente un crítico y en la actualidad lo que ocurre es que el curador está de moda pero el crítico no. La pregunta que creo que habría que hacerse es si los fotógrafos están interesados en que surjan y prosperen tanto los historiadores, que son aquellos que pueden construir justamente las varias historias de la fotografía que son necesarias para entender la fotografía en el Perú actual. Y por otro lado, creo que tampoco están interesados en que necesariamente surjan críticos que puedan plantear estructuras dentro de las cuales puedan ubicarse las distintas prácticas que están surgiendo en el presente. La mayor parte del intercambio que se da entre curadores y fotógrafos es esencialmente un intercambio que ubica para un determinado momento qué es lo que rige el gusto. Nadie que yo conozca está pensando concretamente, por ejemplo, en concebir una investigación que permita a nivel teórico crear una estructura a modo de andamiaje en donde uno pueda colocar no solamente las cosas que aparecen un año, sino las cosas que puedan aparecer un año después o 10 años después, porque si bien la fotografía cambia muy rápidamente en términos tecnológicos, no necesariamente cambia con igual rapidez la mirada sobre las cosas. Para que la mirada cambie sobre las cosas, el catalizador principal es precisamente ese individuo que resulta siendo un fotógrafo o una fotógrafa fuera de la norma o descollante. Cuando tienes ese individuo en el campo de acción de la práctica fotográfica, o tienes varios individuos de esa naturaleza, es que la mirada cambia y el público se ve forzado a ya sea tomar una posición frente a eso o no tomarlo. Y creo que en esa circunstancia es que el discurso crítico
se ilumina o ilumina y se enriquece. En la situación en la que estamos actualmente creo que las circunstancias son concesivas. Es como si estuviésemos en el campo consensual de la fotografía en la actualidad. Y creo que no necesariamente hay que verlo como no saludable para la fotografía peruana en el presente, pero sí creo yo que si no tiene un remesón o dos pronto, ese mismo estado saludable en que parecemos encontrar a la fotografía nuestra actualmente va a dejar de serlo. Por el momento el diálogo se da, pero no tiene profundidad, es epidérmico.